Este programa es presentado por cortesía de Fundación Don Roberto Fernández Viña. Doctor, algo que realmente me ha llamado poderosamente la atención, de estos pacientes que hemos entrevistado, 2 me dicen que han estado inclusive a corazón abierto, pero hay uno que me dice que tenía el 80% del músculo cardíaco prácticamente muerto y sin haber hecho corazón abierto, este muchacho dice que perfectamente está en este momento. No, este paciente es un paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio, que llegó tarde. Digamos, tarde significa, cuando uno trata un infarto en las primeras 6 horas, uno tiene gran posibilidad de que ese músculo no se pierda. Pero ya cuando pasan muchas horas, más de 4 o 5 horas, y uno por más que destape o se obstruya con un cateterismo, con una angioplastia, las arterias coronarias, y ese músculo vuelve a recibir sangre, la pérdida del músculo es muy importante. Cuando uno logra colocarle estas células al paciente antes de los 14 días, como le decía recién, prácticamente la recuperación de ese ventrículo, de ese músculo que se había perdido, que es casi del 80%. Es decir, que si uno tiene un infarto que tiene 5 centímetros de diámetro, prácticamente le queda un infartito de medio centímetro. Con lo cual, el pronóstico de este paciente, que lo que estábamos mostrando, es totalmente distinto. Los otros pacientes... Por eso digo, estos pacientes, antes de seguir esto, estos pacientes son muy importantes, porque son pacientes que de otra forma hubieran quedado incapacitados y probablemente este paciente en 2 o 3 años estaría ya en un programa de trasplante y con insuficiencia cardíaca terminal, porque había tenido una pérdida enorme de su masa ventricular. Los otros pacientes son casos, lo que yo le explicaba, son pacientes crónicos, que ya han sido operados, uno de ellos ya tenía 2 angioplastias, el otro tenía una angioplastia, uno tenía una cirugía de bypass, una segunda cirugía porque el bypass se le había ocurrido y ya no había más nada por hacerle, porque las arterias están tan enfermas que uno no tiene ni posibilidad de darle ni... Los medicamentos no funcionan porque el paciente tiene las arterias prácticamente inexistentes. Los bypass no se le pueden realizar de nuevo porque ya no tiene arterias para operar. Angioplastías es imposible porque las arterias están obstruidas. Entonces, en este caso las células madre funcionaron. En estos dos casos tenemos muchísimos casos más. De estos 2 casos, ¿qué hicieron? Las células entraron al músculo cardíaco, las colocamos nosotros por las venas, esas células se alojaron dentro del músculo, hicieron nuevos capilares y reconstituyeron los infartos crónicos. Entonces estos pacientes han cambiado su pronóstico de vida. Que esto realmente es importante porque el 90% de la enfermedad coronaria de los pacientes se mueren, son pacientes como estos, que se mueren porque ya no hay más nada que hacerle. Entonces, hasta ahora la medicina era sentarse a esperar de que estos pacientes murieran, terminaban postrados en una cama, el consumo de medicamentos es elevadísimo, con esto hemos logrado bajar el costo de los medicamentos, estos pacientes prácticamente están con dosis mínimas de medicamentos, que antes tomaban 7 y 8 clases de pastillas, así que creo que este es el paso más importante. En pacientes crónicos, donde no había cosa por hacerle, las células han podido demostrar que son eficientes, como yo digo, o eficaces para resolver esta patología. Yo le diría que de los 2 grupos de pacientes, el postinfarto agudo de miocardio, que es este que vimos el caso del paciente que había sufrido un infarto, y los crónicos, yo tengo particular predisposición por los pacientes crónicos, porque son los pacientes que todos los días tenemos y que la medicina ya no puede ofrecerle más nada. En el paciente agudo por ahí está la duda de decir podemos esperar un poquito más, pero bueno, nuestro consejo es, lo ideal sería que después de un infarto agudo, si el paciente perdió mucha masa ventricular, implantarlo cuanto antes, no esperar que se transformen en crónicos. Y en los crónicos no dudarlo, cuando la medicación no da más abasto, los pacientes empiezan a andar mal, no esperar tanto tiempo que se deterioren. En los infartos crónicos nosotros prácticamente nuestro protocolo es paciente que viene con un infarto crónico o angina de pecho. Infarto crónico me refiero a un infarto ya de años de evolución, angina de pecho que no se puede manejar, el paciente toma muchas pastillas, nosotros planteamos de entrada la angiogénesis, es decir, la colocación de células para generar capilares, que eso ha demostrado primero ser mucho más barato, mucho más eficiente, el pronóstico del paciente cambia, los riesgos de muerte súbita cambian, hemos tenido pacientes que hemos colocado marcapasos con desfibriladores y al mismo tiempo células madre de esos pacientes estaban en el programa de trasplante, han salido del programa de trasplante. Pacientes que tenían arritmias malignas después por falta de irrigación, después del implante de células madre ha desaparecido la arritmia maligna, así que corazón prácticamente para nosotros es un tema muy bien dominado, que sabemos a dónde van, los pacientes hoy nos pueden preguntar cuál va a ser nuestro pronóstico, a diferencia de otros órganos, uno puede decir te va a pasar tal cosa, tal otra, porque ya es un órgano mucho más estudiado que otros órganos, como puede ser el cerebro, como puede ser médula espinal, donde uno ha tratado este tipo de pacientes con médula con células madres,
pero uno por ahí no puede asegurar tanto el resultado. En cambio, en corazón prácticamente podemos decir qué es lo que va a pasar, porque ya hay mucha experiencia, hay casi 5 años, casi para 6 de experiencia en esto, no solamente en nuestro grupo, sino en otros grupos del mundo, ¿no? Doctor Fernández Viña ha hecho un punto de referencia en el mundo entero, y usted me dice de corazón, pero también ha hecho la diferencia en diferentes tipos de enfermedades. Sí. Hoy tuve la oportunidad de ver a alguien que me quedó, de verdad, realmente me quedé extremadamente impactada, porque una persona que estaba totalmente ciega y que sí, ese fue el caso más. Eso, de verdad, honestamente, miles de personas podrían decir que tienen una esperanza realmente. Deme un bosquejo un poco más general. Casi siempre las personas lo ven a usted o corazón o diabetes, sí. Pero Fernández Viña es algo más que eso. No, bueno, en realidad la base es todo lo mismo. La base es que estas células tienen una gran capacidad de generar, como yo le explicaba recién al principio, capilares, nuevos vasos, y al generar nuevos vasos mejoran la irrigación y a su vez tienen gran capacidad de diferenciarse, es decir, de transformarse en el tejido en el cual uno las coloca. Con respecto a la parte de la vista, nosotros ya teníamos una experiencia muy importante que los pacientes diabéticos de los grupos nuestros habían recuperado prácticamente toda su visión, digamos, y pacientes que habían venido con deterioro de su visión habían recuperado su visión. Este caso que nosotros fue el primero que hicimos acá en Argentina, que era un caso no relacionado a una enfermedad básica, porque generalmente los pacientes son ciegos por una retinopatía pigmentaria, son ciegos secundario a algo. Esta paciente era un caso muy importante, era una paciente absolutamente ciega por ingestión de alcohol metílico, que el alcohol metílico lo primero que hace es destruye totalmente la vía óptica. Esta es una paciente que realmente nosotros lo hicimos fundamentalmente por un principio social, porque la paciente nos lo pedía y en realidad fue un poco por piedad. Nosotros sabíamos que no le podíamos hacer mal y la paciente se prestó a un protocolo, en realidad fue un único caso en el mundo que hay descrito como esto, pero en base a la experiencia que ya que otros grupos habían trabajado ya con ratones y con animales que habían producido ceguera usando alcohol metílico para dejar ciego conejos y habían recuperado la vista, nosotros dijimos, bueno, si en los animales funciona, ¿por qué no puede funcionar esta mujer? No es que lo hicimos por primera vez es decir, la forma de fabricar un conejo ciego es darle tomar alcohol metílico, entonces es la forma de generar un ojo. Entonces, porque en realidad lo más difícil en el modelo animal es repetir la enfermedad, pero para ceguera uno utiliza alcohol metílico para dejar un conejo ciego. Para diabetes uno utiliza estreptoxima, con lo cual el conejo queda diabético, la rata queda diabética. Así que nosotros tomamos este modelo y a esta paciente le hicimos primero un implante de células madres en retina, a través de un cateterismo exponiendo específicamente las células cerca del ojo, en la arteria que va al ojo, que es la arteria carótida oftálmica, y con gran sorpresa a los 30 días la mujer empezó a ver luz, que justo coincidió con el aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Entonces nosotros pensamos que era, bueno, un cuadro bastante histérico de la mujer, porque dijimos, bueno, justo al mes, Día de la Virgen. Con gran sorpresa, cuando lo mandamos al oftalmólogo, el oftalmólogo nos dice, mira, dice, está viendo visión luz, tiene reflejo consensual, que la había visto hace un mes, que estaba ciega absolutamente. Empezó a ver blancos y negros y empezó a ver tonos de distintos grises y bordes. Y en algunos momentos ella empezó a contar de que había los colores rosa, verde y celeste. Y nosotros dijimos, bueno, sigue con el cuadro histérico porque son los colores del manto de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Bueno, y bueno, realmente en algunos momentos ya cuando hay poca luminosidad, no mucha luz, empieza a diferenciar colores. En ese contexto, a los 3 meses la reimplantamos y realmente el resultado ha sido espectacular. La paciente empieza a ver bultos, ella cuenta que ve los árboles, empieza a ver las caras, saluda. Y lo más grave, lo más interesante de todo es que ella empieza a decir, yo veo ahora borrosos. Y se puso los anteojos del hijo y empezó a ver mejor. Y entonces empezamos, ahí hicimos el diagnóstico. Evidentemente esta mujer que hace 30 años tiene su ojo quieto. Recién está empezando a enfocar de vuelta, está con incapacidad de regular su pupila, entonces le entra mucha luz, enfoca muy mal. Así que estamos ahora con el tema de la reeducación, que creo que va a influir muchísimo, porque en cuanto reeduquemos los ojos puede empezar a centrar su campo óptico, puede empezar a acomodar, que realmente, claro, esta mujer venía al oftalmólogo, en el caso que le hacían, es ciega absoluta, ahora empieza a ver, entonces hay que empezar ahora con todos los estudios para ver qué tipo de lente tiene que usar, si empezar a hacer todo el estudio en serio, como cualquier paciente que... Así que eso realmente para nosotros, que el primer paciente, esto todavía no lo hemos publicado, pero este va a ser el primer paciente del mundo que vamos a probar, donde hemos podido recuperar la vista, ¿no? Así que
para nosotros es un paso enorme. Hemos tenido pacientes con retinitis pigmentaria, los resultados han sido buenos porque en realidad la acción de las células madre en la retina es a través de las nuevas células con generación de lisosomas poder limpiar ese pigmento que está en el ojo, que son casos relativamente sencillos porque las células todavía se mantienen indemnes. Lo mismo que los diabéticos, cuando los diabéticos tienen un problema de irrigación, mejorar la irrigación mejora el crecimiento de las células retinales que se estaban muriendo. Lo que es llamativo totalmente en respecto a la vista, en los diabéticos, que paran las hemorragias retinianas. Eso es notable. Nuestra experiencia es, no dicha solamente por nosotros, sino también por otros grupos, otros médicos que han controlado sus pacientes, los oftalmólogos independientes que han controlado el fondo de ojo de los pacientes, han visto que después del implante de células madres, las hemorragias retinianas como que se detienen. Es decir que, para nosotros es todo un mundo nuevo, pero bueno, son enfermedades que nosotros impensadamente no pensábamos tratar, pero bueno, el hecho de que nosotros somos cardiólogos intervencionistas y que hemos encontrado una forma muy sencilla de poner las células en el órgano sin andar pinchando, sin haciendo cosas raras, una cirugía mínima a través de una punción nos permite hoy llegar a distintos órganos a través de un catéter muy finito y hacer lo mismo que hacemos en cerebro cuando ponemos la célula, hacer lo mismo en el ojo o hacer lo mismo en la médula espinal, ¿no? Bueno, yo le doy las gracias, lo invito la próxima vez a estar con nosotros para que nos explique aún más de toda la tecnología nueva que tiene Fundación Fernández Viñas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.